Dicen que el corazón es uno de los órganos más importantes del aparato circulatorio y por qué no decir del cuerpo también. Aproximadamente, este órgano bombea 5 litros de sangre cada minuto, es decir, unos 9.000 litros por día. Y mira, una persona de 70 años, su corazón habrá latido aproximadamente 2.5 mil millones de veces. Ahora, dentro del reavivamiento y la reforma, ¿cuál crees que será el corazón? Pues esto lo vamos a ver en tu programa Código Abierto. ¿Qué tal, amigo? Qué bueno reencontrarnos para seguir estudiando lecciones importantísimas de la palabra de Dios. A pesar que ya el clima en prácticamente toda Sudamérica ya está siendo bastante frío por la temporada del invierno, pero nosotros encontramos refugio y calor a través del Espíritu Santo. Yo quiero mandar un saludo especial, por supuesto, como dije, a toda Sudamérica, a todos los países y a todos los lugares fuera de Sudamérica que nos escuchan, que nos ven y siguen también por el internet. El tema de hoy hablará sobre la oración, el corazón del reavivamiento. Pero antes, quisiera presentarte a quienes nos van a acompañar para el estudio de esta semana, de esta lección. Por este lado nos encontramos con un amigo muy especial. Le digo especial porque crecimos desde los aventureros, ¿no? Desde chiquitos. Entonces, él es Renzo Medina. Gracias, Renzo, por acompañarnos. Claro, un placer, más bien para mí, para estar aquí y aprender un poco más de la lección. Qué bueno, Renzo, ya grande prácticamente, ya de la misma estatura, ya me estás alcanzando. Y por este lado también nos acompaña Ana Gabriela. Ana Gabriela. Anita, ¿qué te dedicas? ¿Estudias? Ya, bueno, yo estaba estudiando enfermería, por razones económicas tuve que congelarlo y ahora me dedico a trabajar. Ok, y la enfermería, ¿qué es lo que más te gustó de la enfermería o qué más que te gusta? Bueno, en el campo de enfermería me ha gustado... No te gusta, duele. ¿Sí? Lo que más me ha gustado ha sido el trato que se da a los ancianos, que es geriatría y pediatría, niños, wow. El cuidado de ancianos y niños, que es similar. Qué bueno, Anita. Y por este lado también nos acompaña un amigo de ustedes ya conocidísimo, pero preséntate por favor, pastor, para que la gente que quizás no te conozca pueda tener también una amistad contigo. Bueno, mi nombre es Robert Beizaga, soy pastor distrital del distrito misionero Quillacollo Sur y estamos contentos nuevamente de estar en este lugar para poder meditar y escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Perfecto. Y tú sabes, amigo, dónde estás. Para entender la palabra de Dios necesitamos hablar con el Maestro de excelencia, que es el Espíritu Santo. Así que yo voy a invitar a Anita que nos pueda dirigir en una oración para poder tener la presencia de Él aquí en nuestras vidas y en este programa. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias por este maravilloso día que nos has regalado. Te pido que puedas estar en medio de nosotros y puedas tú impartir tu palabra en este momento y hacernos entender que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias por tu amor infinito derramado en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Y bueno, ahora nos toca ir con el pastor en unos instantes que nos hablará sobre el marco histórico de la lección. Vamos. Hola amigos, un gusto saludarlos, bienvenidos a este espacio. El tema que vamos a estudiar y repasar juntos es la oración, el corazón del reavivamiento. Ustedes saben la preocupación que tenemos como cristianos de poder orar como Jesús oró y seguir su ejemplo. La oración sin dudas es la vida del alma y la oración es el medio que tenemos para acercarnos a Dios. Se nos ha dicho muchas veces que la oración es la forma que tenemos de comunicarnos con Dios como que Él es nuestro amigo, nuestro Padre y quien está dispuesto a escucharnos, está dispuesto a acompañarnos, a oír nuestras peticiones y
que podamos tener un espacio de íntima comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Salvador. El ejemplo máximo de oración, sin dudas, es Jesús. Y en una oportunidad los discípulos le dijeron a Jesús, viendo la forma en que él oraba y sintiéndose impactados los discípulos por la vida de oración que Jesús tenía, según registra el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 1, dice que los discípulos, mientras Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en realidad, este pedido de los discípulos es una forma que nosotros tenemos para aprender a orar también. Señor, enséñanos a orar. Es verdad que hay distintas formas y ejercicios de oración. Nosotros tenemos la oración privada, como la que acabamos de mencionar, la de Jesús y el deseo que nosotros tenemos de poder hablar con Dios. Cuando oramos, dice el tema de esta semana, que sería bueno que antes de todo, antes de pedir, pudiéramos ensalzar el nombre de Dios, glorificar su nombre, también dar gracias por todo lo recibido, por todas las situaciones vividas, las situaciones alegres, las que fueran, y entonces por último hacer nuestras peticiones a Dios. También hay una forma de orar que es la oración grupal, que es la que nosotros practicamos con nuestros amigos, cuando estamos en nuestros grupos pequeños, en la iglesia, y de la misma forma hay una promesa en la Biblia, Jesús dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está con nosotros, y esa promesa sin duda se cumple. Así que la vida de oración es, digamos, una forma de mantenernos vivos espiritualmente, de mantenernos activos en la vida de iglesia, tener bendiciones en nuestra familia, en el hogar, y la oración sirve para unirnos también, el matrimonio, los padres con los hijos, y creo que definitivamente es un instrumento que Dios ha puesto en nuestras manos, un instrumento de bendición. Así que entonces dejamos el espacio ahora a Pablo para que con su panel pueda tratar este tema tan importante de la vida cristiana. Gracias, pastor, por habernos ya enmarcado el parámetro de esta lección. Y yo te invito a que tú busques en la versión que tú tengas Mateo 7:11. Por favor, ahí agarra una Biblia, búscala para que nos puedas acompañar, seguir en el repaso de la lección. El texto está en Mateo 7:11. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso está en Mateo 7:11. En esta semana hablaremos sobre el corazón del reavivamiento y tiene que ver con una palabra muy sencilla, pero a la demás que tiene un gran significado, y es la oración. Robert, qué importante es que nosotros como jóvenes tengamos un hábito diario de oración. ¿No es así? Es agradable poder comunicarse, hablar con Dios, contarle lo que nos pasa, la situación, quizás estás pasando por una enfermedad, o hay una decisión de elección de alguna pareja, o la elección de escoger qué carrera vas a estudiar, o resolver algún problema familiar o de trabajo. Y es agradable recurrir a quien nos va a guiar y nos va a dar las mejores decisiones. Y es Dios, ¿no? Y esto lo hacemos solo a través de la oración. Y mira, Anita, como jóvenes, en medio de tantas cosas que hay, y algo que se caracteriza este tiempo, que hay una diversidad y todo rápido, y tener hábitos de oración, ¿será que es una realidad en nuestras vidas o no se puede orar? En algunos jóvenes puede que sí sea un hábito, pero en otros no. ¿Por qué? Porque tienen lo espiritual muy bajo y entonces lo dejan como última opción y lo buscan a Dios cuando están, digamos, arrastrándose en el piso, sin saber, sin encontrar salida. Entonces es cuando ellos recién agarran y lo buscan y empiezan a orar de día, de noche, madrugadas, amanecidas, no duermen, sí, porque están sintiendo su presencia. Pero en otros jóvenes
como se han acostumbrado desde muy pequeños, entonces ellos oran, porque se ha vuelto un hábito para ellos, en algunos y en otros. Perfecto. Renzo, ¿tú crees que ahora es un desafío que un joven tenga un hábito de oración diario? ¿O es fácil, pan comido? Bueno, no creo que sea un desafío, ¿no? Yo creo que la oración viene más personalmente. Uno a veces puede orar, no puede hacerlo, pero bueno, ahí ya vienen las consecuencias, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a centrarnos un poquito y a modo de introducción, hablar sobre el maestro de los maestros, allí en los evangelios y en la Biblia, señala a Jesús. ¿No es así? Robert, más o menos, cuando tú lees ahí, ¿qué percibes de Jesús y la oración? Bueno, al leer la Biblia, en los evangelios sobre todo, nos muestra el hábito de oración que tenía Jesús, ¿no? Después de estar todo el día predicando, llevando buenas nuevas, sanando, haciendo milagros a las personas, Jesús, cualquiera diría que va a descansar, ¿no? Es como cuando uno tiene un trabajo y después de haber estado en el trabajo durante todo el día, llega al hogar y quiere ir a descansar, ¿no? A refrigerarse, a recuperar las fuerzas, las energías. En el caso de Jesús, Él iba a recuperar las fuerzas, pero no de la manera que lo hacemos nosotros, ¿no? Él, después de toda la actividad que tenía en el día, Él se retiraba a un lugar a hablar con su Padre, es decir, con Dios, ¿no? Y pasaba a veces noches enteras orando, hablando con Dios, ¿no? Y oraba por todo lo que era la misión que había venido Jesús, ¿no? Para que no cayera en pecado, para que pueda ayudar a muchas personas, para que el mismo mensaje las personas pudieran comprender claramente. Y era un gozo para Jesús, una alegría poder acercarse a su Padre todos los días. Ahora, Renzo, ¿tú qué lecciones sacaste o sacas de la experiencia de Jesús y la oración? ¿Qué lecciones a ti se te vienen a la mente cuando Jesús tiene un encuentro íntimo con su Padre? Muy bien, bueno, Jesús, nosotros sabemos muy bien que oraba mucho, bastantes horas en el Getsemaní, ¿verdad? Entonces Él se buscaba ese tiempo para hablar con su Padre. Y nosotros también podemos hacerlo en alguna parte que nos sea linda, bonita y agradable para poder comunicarnos con Él mediante la oración. Ahora, Renzo, yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue esa experiencia donde realmente necesitaste de una oración? ¿Te acuerdas de alguna experiencia ahí en los conquistadores, en los aventureros o en caminantes, donde realmente tuviste que orarte en serio porque estabas pasando algún momento quizás? ¿Se te viene alguna cosa? A ver, en Conquistadores me recuerdo muy bien, alguna vez cuando subimos al Tunari para hacer una especialidad, yo estaba enfermo, estaba resfriado, creo que eran estas fechas, vacaciones de invierno aproximadamente. Bueno, estaba resfriado y no pude avanzar más de la mitad del camino. Okay. Bueno, pues y me arrodillé y le pedí a Dios fuerzas para seguir y llegar a la meta, ¿no? Que era la punta del Tunari. ¿Y llegaste? Llegué. Y sigues vivo, ¿no? Sigo acá. Qué bueno, Renzo. Y bueno, ¿saben? Es importante esto. Y ahora, Anita, ¿tú crees que ahora podemos encontrar momentos así como Jesús se encontró tranquilos, que el ruido de la ciudad, no sé, pero encontrar un lugar así específico, para encontrar una relación con Dios? Sí, podemos hacerlo. Nosotros como jóvenes podemos agarrar en nuestro propio hogar, ¿no? Como dice en la Biblia, ¿no ve? En la madrugada, orar. Y es cuando más Dios está ahí presente, porque, bueno, mi mamá siempre nos dice que en la madrugada es cuando Dios no está tan ocupado, tiene la mente libre para que nosotros le digamos todo lo que sentimos y pensamos, y Él entonces nos escucha. Ok, interesante. Robert, ¿será que ahora podemos encontrar un lugar así tranquilo como Jesús lo encontró en ese tiempo? Al igual que Jesús, es probable que no, pero cada quien puede encontrar un lugar adecuado para hablar con Dios, ¿no? Puede escoger, especialmente cuando uno tiene
ese deseo, esas ganas de poder hablar con Dios, busca un lugar adecuado, ¿no? Puede ser el hogar, puede ser en la sala, en tu cuarto o en la misma cocina, ¿no? Okay. O tal vez salir del hogar e ir a un lugar donde no haya mucha bulla, un parque en medio de la naturaleza, a un monte, a un lugar alejado. Eso, pero ya dependiendo de cada uno, ¿no? Uno puede elegir un lugar adecuado para poder hablar con Dios. E incluso en el mismo trabajo, ¿no? A veces estamos en medio de tanta bulla, pero cuando uno cierra sus ojos, entonces ya en ese momento ya estamos en conexión con Dios, ¿no? Perfecto. Y también para ti, Teto, yo te digo, perdón, Renzo, porque es el apodo que tuvimos siempre, que tú tuviste desde chiquito. El lugar y el momento en el cual tú oras, ¿cuál sería? El lugar y el momento, la circunstancia. Bueno, yo oro casi siempre, todos los días, más en mi cuarto. En el cuarto. ¿Tú crees que ese es el lugar más tranquilo para ti? Sí, para mí sí. Perfecto. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Será que la oración tiene conexión con el verdadero reavivamiento o es aislado y eso es solamente para el tiempo de los profetas o que solamente oren los pastores o los demás? Pero yo no. ¿Será que hay alguna relación con esto? Así que después del corte hablaremos sobre este asunto. Ya regresamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en compañía de Código Abierto. El día de hoy estamos conociendo un tema muy especial, Dilciani. Eso mismo, estamos con el tema de la oración, el corazón del reavivamiento. Sin duda un tema maravilloso y queremos que ustedes puedan estudiar de manera profunda este tema, que no queden con sus dudas, que no queden con sus interrogantes ahí en el hogar o ahí donde usted me esté escuchando. Por lo tanto, pueden hacernos llegar todas las preguntas, todas las dudas que ustedes tienen a través de nuestras redes sociales o incluso pueden seguir nuestra programación a través de la internet. Así es, Anita, entonces haces en nuestro Facebook en Nuevo Tiempo Bolivia y el Twitter que estamos como @NuevoTiempoBol. Muy fácil, Anita. Muy sencillo las redes sociales y además pueden seguirnos también a través de la internet, simplemente deben ingresar a www.nuevotiempo.org. Muy sencillo, varias maneras para que ustedes puedan escribirnos y comunicarse con nosotros. ¿Qué te parece si comenzamos leyendo algunas preguntitas que ya nos llegaron a partir de este momento? Ya vamos a leer entonces la primera pregunta que nos llega ahora. Y dice, ¿cuáles son los lugares donde podemos estar a solas con Dios? Muy buena pregunta. Qué linda pregunta. Linda pregunta, sin duda. Otra preguntita dice que me llegó por aquí, dice, ¿qué hace que la oración tenga a veces una prioridad tan baja en tu vida? A veces nos olvidamos de orar. ¿Por qué será, no, Anita? ¿Por qué otras prioridades son más importantes, no? Bueno, aquí me llega otra pregunta, Anita, dice, ¿por qué es tan importante la oración para un verdadero reavivamiento? Wow. ¿Por qué será? Estamos conociendo acerca del reavivamiento justamente en estos estudios, así que vamos a conocer en este momento acerca de la oración. Dice esta preguntita, ¿qué hacer o qué pierdo por no tomar el tiempo suficiente para orar? ¿Qué será que perdemos? ¿Qué vamos a descubrir hoy? Es que estamos muy ajetreados en esta de tiempo, ya no hay tiempo para la oración, Dilciani. ¿Será? Vamos a ver qué perdemos. Aquí otra pregunta, ¿qué tan importante es orar en grupo? Realmente debe ser una cosa muy importante orar en grupo. ¿Y por qué será que es tan importante? Y nosotros aquí en el Nuevo Tiempo intercedemos por las oraciones que nos llegan en toda oportunidad, así que también vamos a conocer por qué oramos por los demás, claro, ¿verdad? Y les invitamos también para que usted, si tiene un pedido en su casa, donde estés, nos mande también por el correo electrónico, Claro, ¿no? Claro que sí. Además, la otra preguntita aquí dice, ¿cómo se hace una oración efectiva? ¿Será que hay oraciones que no son efectivas? ¿Cómo se hará una buena oración? Bueno, vamos a descubrir eso
a través del programa con Pablo y su elenco, que están todos preparados para responder a tus preguntas. Muy preparados, así que por lo tanto no se olviden de seguir en cada momento Código Abierto. Además, no solamente eso, sino que recuerden nuestras redes sociales nuevamente, Diciane, para que nos puedan escribir. Facebook, Nuevo Tiempo Bolivia, y Twitter, @Nuevo Tiempo. Sigan en compañía de Pablo. Ante todo, agradecemos a Dilcy y Anita que hacen ese espacio de interacción con el programa y tu persona, ya que tú tienes la oportunidad de mandar tus preguntas, tus sugerencias y siempre estar en contacto con nosotros. Así que aprovecha siempre estos espacios y por supuesto que trataremos de responder algunas de tus preguntas. Y bueno, era allí, introducíamos a la pregunta de que si era importante la oración referente al reavivamiento. Qué importante esto. Ahora, Robert, ¿será que es importante que la oración esté ligada íntimamente con el reavivamiento? ¿O la oración es algo que solamente hacen los líderes, los pastores o gente de otro lado? El verdadero reavivamiento empieza con oración. Es decir, que la oración es fundamental para que exista un reavivamiento en nuestras vidas, ¿no? Y esto afecte a los que están alrededor de nosotros, ¿no? Por eso la oración es indispensable para que haya un reavivamiento. Así como hubo en el tiempo pasado, muchas personas oraron y por esas oraciones hubieron grandes milagros, grandes reavivamientos, se vieron cosas extraordinarias, prodigios, que regularmente uno no los ve cuando no oran mucho, ¿no? Ok. Y Robert, para ti, ¿qué es la oración? ¿Cuál sería el concepto general de la oración? Oración es el acto de hablar con Dios, comunicarse con Dios, manifestarle lo que yo siento en mi corazón. Es como cuando yo hablo con un buen amigo, le cuento, o mi esposa, o tal vez mi compañero, dialogamos de algún tema exclusivo, ¿no? Específico, y comentamos, y eso es el acto de orar, es hablar con Dios de lo que estamos viviendo, lo que nos está aconteciendo. Perfecto. Ahora vayamos centrándonos sobre el reavivamiento y lo que ocasionó a causa de la oración. Eso lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Ahí, Renzo, tienes un versículo, me parece. En Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perfecto. Anita, me parece que ahí también tú tienes un versículo. Sí, en Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Un comentarista dice que cerca de 1 millón de cristianos ya en ese tiempo existían. Y Robert, ¿por qué existían? ¿O por qué llegó a existir tantos cristianos? ¿Cuál fue el secreto de ese crecimiento de la iglesia primitiva? Fue la promesa que hizo Jesús, ¿no? Que Él se iba a ir, pero nos iba a mandar un consolador, es decir, al Espíritu Santo. Por eso registra la palabra aquí, la palabra de Dios en Hechos 1:4 dice: en una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis y dijo de mí. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, estos textos nos informan y Dios nos comunica que el poder del Espíritu Santo va a venir a las personas. Y en aquella época vino, por eso les dijo en aquella oportunidad Jesús que ellos esperaran el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y que con él podrían hacer muchos prodigios, muchos milagros que iban a acontecer, lo que regularmente no acontece, ¿no? Perfecto. Ahora, Renzo, quizás esté escuchando un joven que
tiene muchas cosas que hacer y no encuentra un momento para oración. Es decir, tiene, por ejemplo, nosotros como jóvenes tenemos la universidad, que hay que hacer trabajos, ayudar en la casa, tareas, en fin, y no encuentra un momento de oración. ¿Qué le recomendarías o cómo le animarías a que encuentre un momento? Bueno, exactamente, a veces nosotros tal vez ponemos muchas cosas antes que a Dios o antes que la oración. Ponemos el estudio, pues el trabajo, algún juego. Bueno, pues siempre hay tiempo para todo. Tal vez no siempre, pero nosotros tenemos que escoger un momento ideal para estar en comunión con Dios. Perfecto. Ahora, Anita, ¿qué gano si oro constantemente y qué pierdo si no oro? Bien, si oras constantemente, ganas muchas bendiciones, porque estás contándole a Dios todo lo que necesitas y le estás agradeciendo a la vez. Entonces, si tú estás en constante oración, ganas más que perder. Y si dejas la oración, te quedas en el vacío. Es como estuvieses en un callejón sin salida, sin saber qué decisión tomar, sin su ayuda. Perfecto. Y creo que, Robert, este tema de qué gano y qué pierdo es muy actual y es muy importante que los jóvenes sepan, ¿no? Como ahí decía Anita, porque a veces si tiene buen beneficio, alguna cosa lo hago, pero si no tiene un beneficio, entonces ¿para qué, no? Entonces sería oportuno decir actualmente, en estas fechas, que los jóvenes tienen que dedicar tiempo para la oración. Claro. Yo puedo ejemplificarlo de la siguiente manera. Si soy joven, dependo ¿de quién? De mis padres. Necesito ir de viaje. ¿A quién pido ayuda? A mis padres, para que ellos puedan ayudarme económicamente y puedan permitir que pueda ir, ¿no? Él es el que me da la oportunidad, o ellos son los que me dan la oportunidad de poder salir adelante, ¿no? Dependo de mis padres. Si voy a estudiar, si voy a ir a alguna salida o voy a hacer alguna actividad, dependo de mis papás, porque sé que ellos me van a apoyar. Y si estoy pasando por un momento difícil, dependiendo de los padres, ¿no? Si los padres tienen bastante cercanía a los hijos, entonces los hijos acuden a los padres. De la misma manera, con la oración yo gano, porque Dios es nuestro Padre. Y en su palabra Él dice, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Es una promesa de Dios. Y un hombre te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Por eso salimos ganando. Si soy joven y estoy a punto de enamorar con alguna chica y estoy ahí dudando, ¿será? ¿No será? Pero me agrada. Estoy en esa incertidumbre porque no estoy seguro, ¿no? ¿Qué debo hacer ahí? Pedir al Señor en oración, decirle, Señor, estoy enamorada de esta chica. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo que enamore? ¿Tú sabes si me va a ir bien o no? Entonces ahí, cuando yo le pido ayuda a Dios, Dios actúa. Y grandemente vas a ver obrar a Dios en eso que le has pedido, ¿no? Y ahí, ¿quién sale beneficiado? La persona que ha buscado a Dios. Perfecto. Y ya que mencionabas a Dios y que es el centro, y Jesús que es el centro de toda decisión juvenil, me parece que allí, Renzo, en Marcos 1:35, hay un mensaje que me impresionó mucho cuando lo leí. A ver, por favor, compártelo con tus amigos. Ok, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús tenía ocupaciones o Jesús no tenía ocupaciones? ¿Qué nos dices, Anita? Que Jesús sí tenía ocupaciones. ¿Cuáles fueron las ocupaciones de Jesús en un diario vivir, por ejemplo? Bueno, lo que yo me imagino es de que Jesús se levantaba muy temprano, le daba las gracias a Dios, salía, iba a predicar su palabra, a sanar enfermos, a ayudar a las personas,
esa es su ocupación de Jesús, y estaba en constante oración. Bueno, aquí como Robert es el pastor, porque él es el que tiene un distrito que nos comentabas al inicio, es cansador ir a predicar de un lado para el otro en una campaña evangelística, estar toda una semana. Es agotador, pastor, usted que lo vive en carne, que usted lo vive realmente. ¿Esto es agotador o nada? Esto no es agotador cuando estás en comunión con Dios, cuando pides fuerza, fortaleza al Señor. Es agotador cuando lo haces solo, cuando lo haces por cumplir, cuando tienes que decir tengo que hacer esto, y cuando podrías pedir ayuda a Dios. Con Dios recibes toda la fuerza, porque en su palabra dice que Él nos dará las nuevas fuerzas, que volaremos como águilas, ¿no? Caminaremos, ¿no? Si las fuerzas desfalleciesen, el Señor nos restaurará. Con Dios es fácil, pero solos es bien complicado. Bien complicado. También yo hacía referencia a esto porque a veces piensan, y cuando leen muchos dicen ahí, no, pero Jesús estaba ahí, predicaba, sanaba, ¿qué de cansancio va a encontrar? Y a nosotros postmodernos, no sé cuántos trabajos tienes en la U, Renzo, comúnmente. Depende, prácticas más que todo. Más prácticas. En la enfermería, no sé si es cansador. Entonces no sé si podemos encontrar un paralelismo entre la vida de Jesús, su actividad que realizaba, y con nuestra actividad ahora, actualmente. ¿Será eso, Anita, una realidad de poder encontrar eso? Sí, porque, bueno, en este caso es distinto, porque Jesús siempre andaba fortalecido, porque andaba siempre en constante oración. En cambio, a veces la mayoría de nosotros como jóvenes oramos en la mañana, al mediodía y en la noche. Y a veces ni oramos. Entonces, cuando salimos a nuestra batalla, se puede decir, del día, terminamos rendidos o las cosas nos salen recontra mal. Perfecto. Ahora, Renzo, no sé si a ti te pasó, pero a mí a veces me pasa que digo, este día voy a orar, voy a concentrarme en una meditación diaria con Dios, lo mantengo 1, 2 días, 3 días, por el 4º día me presentó algo y me dormí por alguna razón, y corté el hilo de tener ese estilo de vida de oración. No sé si a ti, Renzo, te pasó esto. Bueno, tal vez podemos decir que sí, ¿no? Muchas veces decimos que siempre vamos a estar con nuestro culto personal, tal vez orando bien temprano, ¿no? Pero, bueno, estás siguiendo tu rutina, pero alguna vez que te quedaste despierto hasta muy tarde por alguna razón, bueno, no pudiste despertarte y bueno, al final lo dejas pasar así nomás, ¿no? Sí, y ¿cómo, Robert, podemos encontrar ese equilibrio? ¿Será que se puede encontrar un equilibrio en esto de tener una oración constante de día y noche, o constantemente toda la semana, los 365? No sé, Tonita, ¿qué dices? ¿Y tú qué piensas, amigo? ¿Será que podemos encontrar un momento o decir, este año oraré todos los días? Después del corte hablaremos sobre este asunto. Ya estamos de regreso. Hola amigos, estás en el sector donde te voy a presentar diferentes opciones para que tú puedas fortalecer el estudio de la lección. Utilizando los medios disponibles y la tecnología a nuestro alcance. Tengo un iPad, tengo 2 teléfonos que manejan el sistema operativo Android, tengo un BlackBerry y también tengo un iPhone. Elena G. White, un personaje que la Iglesia Adventista cataloga como profetisa, escribió más de 120 libros, abarcando distintos temas, salud, educación y otros. Ahora les voy a demostrar cómo realizar la descarga y la búsqueda de este material. En el caso del iOS tenemos el App Store, ingresamos, buscamos escribiendo Elena G. White y nos va a mostrar la siguiente presentación. Como ven, la aplicación es gratuita. Haciendo un toque, esta se va a descargar y se va
instalar automáticamente. En nuestro menú principal buscamos el icono Escritos Elena G. White y nos va a presentar de la siguiente forma el contenido de este aplicativo. Tenemos todos los libros para poder consultar y fortalecer nuestro estudio. En este trimestre estamos estudiando Reavivamiento y Reforma. Y uno de los libros al cual podemos nosotros consultar es Reavivamientos Modernos. Haciendo un toque, nos va a presentar los distintos capítulos que este contiene. Ingresamos a uno de ellos. Como ven, nosotros podemos consultar ya y fortalecer nuestro estudio diario. En el caso de los equipos Android, es el mismo procedimiento. Nosotros vamos a ingresar al Google Play, realizamos la búsqueda, la aplicación es gratuita, la descargamos, se instala y como ven, nosotros ya tenemos el contenido de todo el material disponible. En el caso del iPhone, es el mismo procedimiento. Ingresamos al App Store, realizamos la búsqueda y podemos descargar la aplicación que es gratuita. Como ven, también tenemos todo el material disponible en nuestro dispositivo. Y bueno, estos son algunos tips que quise mostrarte, algunas opciones para que tú puedas fortalecer tu estudio utilizando la tecnología disponible y que ya no hayan excusas para que tú no leas los escritos de Elena G. White. Continuamos con el programa. ¿Será que podemos entonces decidir y tener un hábito constante los 365 días al año de tener una oración y una comunión diaria con Dios? ¿O será que tenemos altibajos y a veces lo dejamos? Robert, ¿cuál sería el secreto para que sí tengamos una vida constante de oración? Porque así como decía Renzo, me imagino también Anita, mi persona y muchos jóvenes que nos escuchan, que nos ven, que tienen esa intención de orar, pero llega un momento en que alguna circunstancia que les impide. ¿Pero esto es una realidad o es algo abstracto? Es una realidad, ¿no? Que por el tiempo en que vivimos, todos andamos corriendo de aquí para allá y el tiempo no nos alcanza para nada, ¿no? Entonces, sobre ese mismo tiempo nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, formar un hábito. Si formamos el hábito, entonces vamos a poder tener ese tiempo de oración con el Padre. En el caso de las personas mayores, muchas de ellas despiertan a las 3, 4 de la mañana y ya se han formado el hábito de poder orar en ese horario, ¿no? 3, pero dile a un joven que ore a esa hora. Está en el mejor sueño. ¿No? Entonces, buscar maneras para los jóvenes, ¿no? Tú como joven tienes que ver un momento adecuado para tener una oración con Dios. Puede ser en el día, escoge un horario donde puedas comunicarte sin fallar con Dios. Obviamente va a haber algunos días que es posible que fracases, pero persiste, porque en la perseverancia y en la constancia se hacen los hábitos, ¿no? Entonces, alguien dijo que para formar un hábito solo necesitamos realizarlo mínimamente unas 3 semanas continuas. 3 ¿no? semanas continuas. 3 semanas continuas. Y de ahí ya vas formando un hábito en tu diario vivir, ¿no? Y qué mejor hábito, ¿no? Poder hablar con Dios, contarle todo lo que te sucede, pedirle ayuda en tus problemas, ¿no? Y pedirle el reavivamiento que necesita nuestra vida, ¿no? Porque a veces vamos a la iglesia, hemos dejado de orar, ya hasta hemos dejado de estudiar la Biblia, y vamos a la iglesia por costumbre, vamos a la iglesia tal vez sin ese deseo de poder escuchar, nos aburrimos allá, nos cansamos, salimos de la iglesia, y es porque no hemos tenido la oportunidad de poder intimar con Dios, ¿no? Poder sentir ese gusto de estar con Dios.
pero para sentir ese gusto tenemos que orar al Señor. Cuando Dios responde tus oraciones, cuando ves que el Señor te ayuda en muchas cosas, entonces dices, no, debo y quiero estar con Dios, ¿no? Jóvenes que han hecho oraciones para que Dios pueda permitir que sus exámenes no sean en sábado, y no fueron muchos a dar examen en sábado. Y cómo Dios ha obrado en esos docentes. Alguna cosa extraordinaria pasa, que suspenden el examen, ¿no? Y lo posponen o adelantan el examen que es en otro día. Y estos jóvenes quedan, aquellos que han experimentado, yo soy parte de eso, ¿no? Te sientes una alegría y dices, realmente existes Dios, ¿cómo ha respondido mi oración? Qué bueno, o sea, tienes un gozo en tu vida, ¿no? Porque Dios ha respondido tu oración y sabes que no estás solo. Sabes que hay alguien que te ama y que va a hacer todo lo imposible para que estés bien. Interesante, ¿no, Robert? ¿Y qué sería de un estudiante que no dedica y no forma ese hábito como tú dices y llega un momento, un problema en la universidad del sábado y prácticamente no va a tener una salida, ¿no? Interesante esto. Y yo te pregunto también, a ti joven, ¿ya has formado un hábito de oración? Mira, Jesús tenía todas de ir a seguir predicando, pero él prefería estar con su Padre en oración. Pero ahora vamos a avanzar un poquito porque el tiempo es nuestro aliado o nuestro enemigo, pero no importa. Vamos a avanzar sobre a lo que es la oración en grupo. Antes de iniciar el programa hemos orado entre 3 personas, pero ¿la oración en grupo es bíblico o no? No sé si alguien tiene ahí un versículo, Anita. Sí, Mateo, capítulo 18, versículo 19 y 20. Okay. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será dado por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué importante entonces, ¿no? Entonces, Robert, ¿podríamos decir que aquí presente está Dios? ¿Donde nos están escuchando, nos están viendo, también está Dios? Es la promesa de Dios. Él dice, donde 2 o 3 están en mi nombre reunidos, ahí estoy. Y aquí está la presencia de Dios, en este lugar. Ok. Anita, me estabas comentando que tienes un testimonio impactante de la oración en grupo. A ver, cuéntale a tus amigos que te están escuchando y te están viendo. Bueno, hace aproximadamente 9 años mi mamá se enfermó. Ella tenía que ser operada de los intestinos, tenían que hacer una reducción de 15 centímetros. Y en medio de ello se complicó sus ovarios, la vesícula, eran alrededor de 7 operaciones en una. Y de esa no salía lo que el médico nos había dicho. En eso toda mi familia quedamos muy tristes porque en sí nos habían dicho que nos teníamos que despedir de ella. Teníamos que agarrar y decir hasta otra oportunidad, digamos. Cuando de ahí mi abuelita siempre nos recalcaba que la oración era poderosa. Yo iba hacia la iglesia, pero no siempre, ¿no? Como joven siempre me disparaba por cualquier lado y en eso agarra a mi papá y dice, tenemos que orar. ¿Orar? Sí. Todas las madrugadas a las 3 de la mañana salíamos en familia a orar. Y estábamos en la plaza y nos hincamos ahí sin vergüenza nada, lloramos. Cuando suena mi celular y mi papá me dice, la mamá ya salió y está bien. Ese momento yo no sabía qué hacer. La verdad no sabía qué hacer, si saltar de alegría, llorar, correr. La verdad no sabía. Y realmente como joven yo he experimentado que la oración es muy poderosa. Oh, Anita, qué extraordinario testimonio. Y yo también puedo decir que soy fruto de una oración. Entonces, si les comento aquí brevemente, cuando estuve en el vientre de mi madre, mi padre me dijo que el doctor le había dicho que había un problema en el parto, ¿no? Y que mi padre tenía que elegir a quién iban a salvar, si era a mi madre o al bebé, ¿no? Pero mi padre hizo un pacto ahí con Dios, dedicó a hacer oración
y gracias a Dios estoy vivo, mi madre también está viva y qué importante es la oración. Robert, no sé si tú también has sido y eres testigo de que la oración es viva, es fuerte y es eficaz y que cuando oran 2 o 3 personas hay poder. Es así, hay mucho poder. En mi vida personal sucedió algo interesante. Estaba cursando el segundo año de secundaria y entonces una maestra que era de la materia de filosofía nos dio un trabajo. En ese trabajo, el título del trabajo era ¿Quién es el hombre? ¿Y de dónde viene el hombre? Entonces fui a investigar y bueno, los libros me decían que el hombre apareció de la evolución, ¿no? Pero yo veía que la evolución debía continuar, yo pensaba, ¿no? Si hubo en aquel tiempo, ¿por qué no hasta ahora existe eso? Entonces ahí empezó la interrogante, ¿no? Y empecé a querer saber más acerca del hombre. Y todas las respuestas que encontraba no satisfacían, no me llenaban. Hasta que alguien me dijo, lee la Biblia, ahí vas a encontrar la respuesta. Y dije, pero yo no tengo ninguna Biblia. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no oras a Dios? Él te va a escuchar y te va a responder. Orar, yo nunca había orado. Entonces estaba volviendo del colegio y pensando en esto, ¿no? Entonces dije en mi corazón, Dios, ¿realmente existes tú? Le dije. Si existes, demuéstramelo, le dije. Muéstrame que existes y voy a creer en ti. Así le dije, volviendo del colegio, ¿no? En mi corazón le hablé de esa manera. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, cuando ya iba anocheciendo, llegó mi madre del mercado con muchas cosas. Y entre esas cosas traía un paquete, un regalo. Y me dijo mi madre, me he encontrado con una amiga y esta amiga me ha dado este regalo para ti. Ábrelo, me dijo. Abrí el paquete y era una Biblia. Y empecé a leer la Santa Biblia, vi las primeras hojas y ahí empezó a hablar acerca de la creación, ¿no? Y ahí estaba incluida la creación del hombre. Entonces aquella vez fue mi primera experiencia de que realmente Dios contesta las oraciones y dije, wow, me has mandado una Biblia y ahora voy a conocer a ti, voy a leerlo. Y empecé a leer. Y a partir de aquella época, todas las veces que oro al Señor y le pido algo, en la mayoría de las ocasiones me lo ha dado. Absolutamente casi todo me lo ha dado, ¿no? Con excepción de aquellas cosas que Dios veía que no eran lo mejor para mí, ¿no? ¿Cuál sería el mejor método de oración? No sé si, Anita, nos puedes comentar cuál es el mejor método, cómo podríamos orar y hacer que nuestra oración sea viva y eficaz también. Sí, cuando yo estaba en la clase de primarios, mi maestra siempre nos decía que debíamos orar donde estemos. Y es más, que le guardemos un espacio a nuestra derecha, que Jesús se sentaba ahí y podíamos charlarle todo el tiempo. Podíamos contarle, si te caías, Él te ayudaba a levantarte. Eso es lo que mi maestra de primarios me enseñaba cuando estaba en la iglesia. Entonces yo adopté de que en cualquier lugar tú puedes buscar la presencia de Dios, hasta incluso no simplemente arrodillándote, parándote, sino en tu mente, en cualquier momento tú le puedes hablar y buscar. Ok, y Renzo, también para ti la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera, la mejor circunstancia, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, nosotros podemos comunicarnos con Dios en todo lado. Muchas veces, a veces nosotros tenemos un poco de vergüenza, capaz en público, ¿no? Tal vez estando con los amigos, no siempre todos son adventistas, bueno, tal vez yendo a almorzar, comiendo algo, uno se olvida
de lo que aprendimos, ¿no? De orar por agradecer de los alimentos. Bueno, capaz por vergüenza también. Pero no, nosotros podemos hacerlo ahí antes de comer los alimentos, parado, sentado. No siempre tenemos que hacerlo en voz alta, en nuestra mente puede ser así. Ok. Ahora sí, Robert, se habló de la oración como corazón del reavivamiento. ¿Cuál sería entonces el resumen general de lo que nos llevó esta lección? Bueno, queridos amigos, sin oración no puede haber reavivamiento en tu vida ni en mi vida. Porque el que puede reavivar tu corazón, el que puede transformar tu corazón, el que te puede llenar de alegrías, el que te puede mostrar milagros, es solamente Dios. Y a través de la oración, nosotros nos comunicamos con Dios, con el ser más poderoso de este mundo, con ese ser que nos ama tanto, tanto, que Él se considera nuestro Padre y nosotros sus hijos. Un padre daría la vida por sus hijos. Se desharía de todo lo que tiene en este mundo con tal de que su hijo esté bien. Y Dios desea eso para ti y para mí. Él desea que tú te salves y yo me salve. Por eso la oración es fundamental, porque a través de la oración tenemos una experiencia única con nuestro Dios. Él es el que te muestra cosas maravillosas para elegir tu pareja. Él sabe con quién vas a ser feliz, para elegir tu profesión, lo que vas a hacer en el futuro. Él sabe cuál es la profesión con la cual vas a ser feliz y vas a surgir adelante, para elegir a qué iglesia debes ir. Él sabe cuál es la iglesia adecuada. Y para que haya un verdadero revivamiento en tu vida, el Señor es quien puede hacer ese milagro en tu vida. Por eso es fundamental la oración para ti y para mí. Saber que hay un Dios que siempre nos va a ayudar y siempre está dispuesto a dar, porque lo dio todo, inclusive su propio Hijo, nuestro Señor Jesús, que murió en esta cruz y vino a ofrecer su vida para que seamos salvos tú y yo. Gracias, Robert. Gracias, Renzo. Gracias, Anita, por compartir sus experiencias y ayudar a muchos jóvenes que nos escuchan, que nos ven, para acreditar y seguir y incentivarnos y mejorar nuestros hábitos de oración y caminar rumbo al cielo. Así que en el siguiente programa hablaremos sobre cuál es el fundamento del reavivamiento. ¿Lo quieres saber? Nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos a los que el Rey invitó para cenar, a los olvidados por el mundo, a los que perdidos van sin rumbo. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero partir mi pan para darlo al que no tiene y su hambre saciar, compartir mi bendición, dando lo mejor y no las obras, dando sin tardar y sin excusas. Enséñame, Señor, a amar sin condición.